Hola. Hola, ¿cómo están? Hola, hola. Hola, José, Pepito, Hola. él. Buenas. Están entrando Camila, María, Marina. Hola, Hola, Camila, ¿qué tal? ¿Cómo estás? muy bien. ¿Y vos, profe? Bien, bien, Somos muy dos. bien. ¿Eh? ¿Qué me ibas a decir? No, que estaba viendo. Eh, Marina, ¿quién más está entrando? Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, muy bien. ¿De dónde nos estamos comunicando? Yo estoy desde la ciudad de Yun, Río Negro, Uruguay. Ajá. Bien, con mucho calor por acá, estamos atravesando una ola de calor. Estamos muy en la fuerte. ola de calor, sí. Con algunas lluvias intermitentes, la vez pasada hubo inundaciones. Sí, acá ayer y hoy estuvo una tormenta eléctrica muy fuerte y después se fue y bueno, estamos como en un clima tropical. Ahora hay un sol muy fuerte y parece que va a volver la lluvia. Y además hubo, sí, grandes destrozos en Río Negro, ¿no? Exactamente. Bueno, José, de España. Sí, bueno, soy español, pero vivo en Montreal, en Canadá. Y Ah, desde yo, Canadá. sí, al revés, estamos con menos 20 y algo. Hoy amanecimos con menos 29. Sí, y en Canadá, Pasando, sí, sí, pasando un poco frío. nos enteramos, se congeló toda la parte este de Canadá. Sí, sí. Sí, Este año está haciendo bastante frío. sí, es demasiado, ¿no? Es un clima siberiano, menos 23 grados. Sí, bastante complicado. Y encima con las restricciones que ahora volvieron y eso se está haciendo bastante difícil. Pero bueno, aguantando. Bien, Camila de Argentina, de La Sí, Pampa. en La Pampa. ¿Y cómo está ahí? Bajó un poco el calor porque vino lluvia, pero les mandamos a ustedes el calor. Pero sí, Compartimos. Tenemos otro José que es español también. ¿Está en España? ¿Puede ser? Tenemos dos José aquí en el grupo, José Pérez. Ah, yo, José Miguel, sí. Bueno, me llaman Miguel, realmente. Ah, Sí, por yo eso. soy chileno. Yo soy Ah, chileno chileno. y vivo en Wisconsin, en Estados Unidos. Bien, ¿y cómo está por allí? Está bien, hoy día está más o menos caluroso, deben hacer unos 0 grados, más o menos. Comparado con los menos 23, es caluroso. Claro, pero hace 2 Sí, días atrás hacía menos 15, menos 18. ¿Y Marcel? ¿Dónde estás? Yo vivo en San José, Uruguay. Viví en Estados Unidos, pero ahora estoy viviendo en Uruguay. Ah, qué bueno. ¿Y cómo está por San José? Espantoso. Igual ahora específicamente estoy en la casa de mi novia, que es en Punta Rieles, Montevideo. ¿Está entrando Pepito? Hola Pepito, ¿cómo estás? ¿Está conectando? Pepito, ¿en qué parte de Hola. España? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ah, ¿me escucha? Sí, sí, te escucho, te escucho. Y Ah, veo, ya. Es que antes no, veo no se me escuchaba la y bandera, veo también. Sí, tuve que volver a salir. bien. ¿Estuviste en España? ¿Qué parte? Sí, yo soy de Málaga. En Málaga, ahí está. Sí, está en el sur del país. ¿Y cómo está por allá por Málaga? Bien, todo bien, de momento, teniendo en cuenta lo que ya sabemos, pero todo bien. Ni menos 30 grados, ni más No, 40 no, no, grados, hombre, no, hace nada. frío.
Hace frío, pero Hace porque frío, estamos más aquí en bien. invierno. Ahí está. Pero no tampoco demasiado. Esta parte es un clima cálido. Bueno, hoy vamos a entrar en el módulo 2. Decíamos que el objetivo del curso es ver cómo se forma una civilización de civilizaciones, como es este caso. Analizamos el Amadís de Gaula como para trabajar con una fuente que nos ilustrara la raíz de la civilización española, y esa es una raíz que se puede remontar, por un lado, al ciclo artúrico, que es el ciclo de relatos del rey Arturo, que tiene anclaje en la cultura celta, pero después veíamos cómo el Amadís tiene todo un desarrollo que se vincula con las primeras noticias que van llegando de América, porque evidentemente las sargas de Esplandián ya reflejan lo que son los mitos colombinos, los mitos que crea el propio Colón en su contacto con América, como el mito de la isla de las mujeres, después toda la búsqueda que se hace de Amazonas por todos lados de América, y entronca directamente también, no solamente con el descubrimiento y los mitos vinculados con el descubrimiento, que no solamente son mitos españoles que tener en cuenta, son mitos indígenas, porque es de preguntar a los indígenas dónde está tal y cual cosa que surge el mito. Es decir, ¿por dónde puedo encontrar plata? Ah, bueno, sí hay una sierra de plata con un rey blanco, queda más al norte. ¿Por dónde puedo encontrar oro? Bueno, hay un reino fabuloso donde todo es de oro, y ahí surge el mito del dorado. ¿Hay algún lugar donde se pueda hallar el paraíso? Porque son preguntas reales de la época. ¿Hay algún lugar donde se pueda hallar el paraíso? Colón es uno de los primeros que busca el paraíso. Sí, sí, hay un lugar que es la fuente de la eterna juventud. Hay una tierra sin mal, fue lo que quedó del diluvio. Tenemos que pensar en un tipo de conversación, primero por señas, después a base de traductores, pero una conversación en torno a mitos o pensamiento de tipo mítico heroico, de gente que además buscaba algo extraordinario, y el Amadís está en que era el modelo de esos caballeros andantes, que eran verdaderos caballeros andantes, eran hidalgos según dones, y por eso necesitaban salir a tener aventuras en América. Entonces el modelo es el Amadís de Gaula. Son conquistadores cuyo pensamiento podríamos llamar amadiciano, se guían por el Amadís, se sienten identificados con Amadís y con sus hazañas. Ahora vamos a pasar en el módulo 2 a qué estaba pasando mientras tanto en América, es decir, el Amadís de Gaula se edita, se publica por primera vez en 1502, y en esa fecha en América estaban ocurriendo otras cosas. Vamos a tomar el caso de Mesoamérica, donde en 1508 todavía no había contacto, sí en las Antillas, pero no en el continente, en la parte de Mesoamérica, todavía no había contacto con españoles. Entonces, ¿cómo eran esos guerreros que después sí van a tomar contacto con españoles, se van a transformar en aliados o se van a transformar en adversarios? Frente a esa figura del caballero andante, tenemos una figura del guerrero águila o del guerrero jaguar. ¿Y qué características tiene ese guerrero águila o guerrero jaguar? Las podemos inferir de fuentes, como es el caso del Rabinal Achí. Pero antes vamos a una presentación, compartiendo pantalla. Vamos a retomar donde quedamos, y habíamos quedado en la conquista de México, ¿sí? El descubrimiento vinculado con las sargas de Esplandián, y la conquista vinculada con esa mentalidad amadiciana de los conquistadores españoles. Entonces retomamos un poco dónde quedamos. La imagen para nuestro curso
que ilustra el Rabinal Achí es esta, de los espléndidos frescos mayas, y cuando leemos el Rabinal Achí, en el plano de la literatura, el teatro, la danza, la música, tenemos que pensar en lo que se refiere a el arte pictórico, en imágenes como esta, que son también de una gran expresividad, de un gran colorido. Este es un fragmento del Rabinal Achí. Ahí tenemos el tipo de caligrafía de letra con que fue escrito. Se lee Rabinal Achí. Se trata de una obra de teatro transmitida por tradición oral, pero que luego se pasa a texto escrito, utilizando el alfabeto latino. Ahí aparecen dos tipos de escritura, una que es del siglo XIX, cuando el heredero de esta fuente, porque esta fuente era transmitida como por herencia, de padres a hijos, el heredero, que en ese momento era Bartolo Sis, pone por escrito algunos fragmentos, y después hay una parte del texto que está escrito con una caligrafía que es del siglo XVI. Por lo tanto, ni bien entran en contacto con los españoles, ya el Rabinal Achí se habría puesto por escrito, para poder conservarlo. Pero básicamente fue una tradición transmitida por vía oral. Ahí estamos viendo el uso del alfabeto latino-español para transcribir un texto en lengua quiché. Habíamos dicho México como la Nueva Roma, en 1521, a partir de la toma de México Tenochtitlan, que cambia radicalmente lo que era el equilibrio mundial. Ese equilibrio mundial había quedado roto por la toma de Constantinopla en 1453, luego la cristiandad recupera parte de ese equilibrio con la importantísima toma de Granada en 1492, importantísimo porque transforma lo que son las relaciones entre Europa y el norte de África y el Islam, pero el acontecimiento verdaderamente importante para España, para Europa, para África, para el resto del mundo, para Asia también, es la toma de México Tenochtitlan, porque se transforma en una plataforma a partir de la cual se forma un imperio, como es lo que los nahuas llamaban Semanáhuac, y los españoles van a llamar Nueva España, una Nueva España que se expande en todas las direcciones. En la dirección del Caribe, donde ya estaban ubicados los españoles, los asentamientos en la isla La Hispaniola, en dirección al Perú, desde Centroamérica, es decir, desde México a Centroamérica, desde Centroamérica a Perú, en dirección al Océano Pacífico, en dirección a China, Japón y sobre todo Filipinas, pero también las islas del sudeste asiático, como por ejemplo las Islas Salomón y la Polinesia. Por eso tenemos islas de la Polinesia con nombres españoles, como el caso de las Islas Marquesas, y en dirección al norte de México, todo lo que es el sur de Estados Unidos, e incluso parte de Canadá. Eso con, como podemos ver abajo, no solamente con caballeros españoles, sino con guerreros indígenas. Ahí estamos viendo una pintura que en la época funcionaban como fotografías de lo que estaba ocurriendo, una pintura hecha por indígenas, donde se documenta la toma de una localidad por parte de un ejército tlaxcalteca aliado con los españoles. Y el dibujo en sí mismo nos da muchos detalles de lo que es un caballero español por un lado, y lo que es un guerrero águila o jaguar por el otro. Y más arriba tenemos a su vez un dibujo donde aparece un combate entre dos caballeros indígenas, aunque con distintos ropajes y distintos recursos, pero que también nos da la pauta de lo que puede ser una figura de guerrero indígena.
Incluso esos guerreros indígenas tienen algo así como escuderos, es decir, alguien que les hace de apoyo, a semejanza de lo que puede ser el caso europeo. Y algunos de estos tocados indígenas recuerdan también tocados de los guerreros de los cruzados de la Edad Media. Ahí tenemos la imagen completa. Se puede ver a Malitzin con Hernán Cortés en un bote, pero por otro lado también aparecen las canoas indígenas haciendo de apoyo, es decir, una flota indígena junto con la flota española, además del combate por tierra. Y en este caso estamos viendo cómo llegan a Centroamérica. Esta es como una historieta que hacen los tlaxcaltecas, se llama Lienzo de Tlaxcala, donde van mostrando en cada uno de esos cuadros cómo desde México conquistan Centroamérica. Y se lee en el cuadro de más arriba al medio, se lee claramente Cuauhtémalá, Guatemala, que es donde se ubica esta obra de teatro El Rabinal Achí, en la localidad de Rabinal, en Guatemala. En todas estas escenas, como de historieta, se puede ver, por un lado, el ejército aliado, hispano-indio, por otro lado, una localidad que se defiende con sus guerreros que son abatidos. En los dos primeros cuadros aparece el español montado a caballo, y más o menos a la misma altura del indígena, pero en el cuadro 3, por ejemplo, llama la atención que hay un indígena que representa, bueno, a un grupo de vanguardia indígena que se adelanta a ese conquistador español, está por delante del conquistador español. Esto en el lienzo de Tlaxcala, y luego tenemos el lienzo de Cuauhtémoc, donde se ven distintas representaciones de conquistadores cuauquecholtecas, de conquistadores españoles, de guerreros mexicas, todos ellos aliados entre sí, enfrentando a los quiché, a los casquicheles, a los pocomanes y a los pipiles. Por lo tanto, estamos viendo representados aquí a los quiché de Guatemala, Cuauhtémalá, que es una de las etnias protagonistas del Rabinal Achí. Y está representada en el Rabinal Achí por Quiché-Vinac. La otra etnia importante que está representada en el Rabinal Achí es la de los Rabinalev. Aquí tenemos una pintura maya que representa escenas guerreras, particularmente sangrientas. Aparece generalmente el vencedor tomando de los cabellos al vencido, o que les arrancaron las uñas para que no puedan defenderse, o que les colocaron una soga al cuello. Los protagonistas del Rabinal Achí, esta obra de teatro maya, son Rabinal Achí, como jefe capitán de los Rabinal, que es el hijo de Jobtoj, Jobtoj, que es el rey de los Rabinal. Rabinal es un pueblo. Yocajau, que es la reina esposa de Jobtoj. Uchuk, que es la princesa prometida Rabinal Achí. Y Quiché Achí, que es el jefe capitán adversario, el hijo de Balán Achí. De estos protagonistas, las dos figuras principales son Rabinal Achí, el jefe de los Rabinal, y Quiché Achí, el jefe de los Quiché. Bueno, volvemos un poquito. Está tratando de entrar acá Marcelo. Esto para contextualizar, para hacer una presentación. Estamos, por lo tanto, frente a una obra de teatro maya. Está entrando entonces el compañero. Una obra de teatro maya que dataría y narraría acontecimientos del siglo XIII, pero donde luego a esa elaboración típica se van incorporando
acontecimientos de años posteriores, y si nosotros triangulamos el Rabin al-Achí como obra de teatro, lo triangulamos con otros textos, para comparar con otros textos, como puede ser el Memorial de Sololá, el Popol Vuh, es decir, otros textos mayas, se encontrarían en el Rabin al-Achí personajes históricos reales del año 1511. Por eso podríamos ubicar, más allá de que acontecimientos que se narran indirectamente, porque los cuentan los protagonistas, que pueden ser del siglo XIII, pero aparecen personajes que serían reales del año 1511. Esto por comparación con otros textos. Es una obra de teatro, pero también es una obra danzada y musical, y que tiene características propias de una forma de teatro mesoamericana, indígena. Bueno, dicho esto y hecha la presentación, con el objetivo de tratar de entender cómo es ese guerrero prehispánico, que después se va a unir en alianza a los españoles o no, a través de este texto vamos a tratar de entender cómo ese guerrero se veía a sí mismo. O sea, esos guerreros que aparecen representados en estas pinturas, en el lienzo de Tlaxcala o en el lienzo de Cuauhtémoc, cómo se ven ellos mismos, y por qué se aliaron con los españoles. O sea, eso puede inferirse a partir de este texto. ¿Por qué se aliaron o no? Es decir, ¿cuál es la mentalidad que hay por detrás? Paso entonces a mostrar el texto en PDF, que fue el que subimos, para que ustedes hicieran la lectura, que es este. Esta es una versión. Hay otras versiones, incluso pueden ser más interesantes, pero bueno, esta versión está en PDF y además es de la Universidad de San Marcos de Guatemala. Rabin al-Achí, o danza del tun, se llama también. El tun quiere decir tambor, y quiere decir año también. Traducción al español de Hugo Fidel Sacor, descripción del baile de Silvia Álvarez, y análisis musicológico de Enrique Anleu. Es un estudio que se hizo en el año 1986, Universidad de San Carlos de Guatemala, y lo primero que ustedes encuentran ahí es la transcripción. Bueno, acá hay un dibujo de los danzantes actuales del Rabin al-Achí en Guatemala. El nombre está tomado de la localidad de Rabinal, cuyos habitantes se llaman a sí mismos los Rabinalev. Hoy en día se representa con máscaras y con armas antiguas y una vestimenta muy rica, muy llamativa. En el material que les subí ustedes tienen un preámbulo, un prólogo, una introducción previa, un análisis de los movimientos de danza, porque es teatro con danza, es decir, que a diferencia del teatro nuestro, que aparece el actor con su parlamento solo, aquí aparece el actor dando su parlamento, pero al mismo tiempo está bailando en círculo con alguien. Nos muestra este PDF el manuscrito quiché, que recién comentábamos. Este manuscrito en lengua quiché, en el año 1986, cuando se hizo el estudio, estaba en posesión del líder maya Coloch. Habíamos visto que en el siglo XIX había sido heredado por Bartolo Cis, y en el siglo XX este es el tesoro que conservaba la familia Coloch, cuando se va a hacer este estudio. A partir de la página 71 de este material, ustedes tienen la transcripción al español.
Ahí vamos viendo un poco las características del manuscrito, un poco rápidamente. Bueno. Bartolozzi, en 1850, le puso una dedicatoria que dice: a los 28 días del mes de octubre del año de 1850, realicé el original baile del tún de nuestro pueblo, San Pablo Rabinal, porque esta danza, Rabinal Achí, se celebra la fecha que la iglesia conmemora la conversión de San Pablo, para que mis hijos mantengan la tradición. Y el pueblo se llama así, San Pablo Rabinal. Aquí están los personajes del drama que decíamos recién. Ahau, que quiere decir rey, Jobtoj como rey de los Rabinal, Rabinal Achí como jefe capitán de Rabinal, es el hijo de Jobtoj, Quiché Achí es el jefe de los yaquis de Cunén y de Chajul, es el hijo de Balam Achí, que es a su vez el jefe de la nación Quiché, ¿no? El rey de los Quiché es Balam Achí, llamado también Balam Quiché. Yokahau es la esposa del Ahau Jobtoj, o sea, el rey Jobtoj. Uchuk Kuk, o también Uchuk Rakson, es la princesa prometida de Rabinal Achí. Achimun es un esclavo que aparece brevemente en escena. Iksok Mun es una esclava que también aparece brevemente en la escena. Después aparecen los 12 Canal Kot, que son los 19 guerreros águilas, y los 12 Canal Balam, que son los 12 guerreros tigres. Y luego una serie de personajes que en la obra cumplen la función simplemente de danzar junto con los otros. Esto podría recordar tal vez el coro griego, es decir, en el coro griego hay alguien que interviene y luego hay otros que le hacen eco, ¿no? Así que el actor no participa solo, sino que participa en grupo. Bueno, acá los demás, además de hacer eco, danzan junto con el actor. Y ahí entonces nos vamos al primer acto. Es una obra en 4 actos, en esta versión. En otra versión puede ser una obra en 2 actos, pero dentro de cada acto tenemos una serie de parlamentos. A diferencia de la Amadís de Gaula, que tiene un argumento muy largo, con una serie de episodios, y es muy largo de contar, a pesar de que tiene una estructura bien clara, porque la Amadís de Gaula toma todos los temas mítico, heroico, cortesanos, caballeresco, lo fusiona, por lo tanto tiene una estructura, decíamos, una gramática que es fácil de descubrir, pero sí tiene un argumento muy largo, es decir, si tuviéramos que contar todos los episodios detalladamente de la Amadís de Gaula, es muy largo de contar. A diferencia de la Amadís de Gaula, aquí es muy sencillo el argumento. Es que los quiché intentan invadir Rabinal, que los Rabinal los repelen, y que luego el jefe quiché que trató de conquistar es sacrificado. Y ahí esa es la idea sencilla de la obra. Nos permite ver cómo había diferencias de poder y había formas de dominio, y había guerras y conflictos entre los mayas, porque los quiché y los Rabinalem son grupos mayas. Por tanto, cuando se produce la conquista, si nosotros tenemos que explicarnos la alianza con los españoles, bueno, había, digamos que, conflictos previos y ajustes de cuentas previos, pendientes, en el momento que llegan los españoles, que acá podemos verlo. Y podemos ver pueblos en expansión sobre otros pueblos. Y de alguna manera nos está contando la historia de los quiché y la historia de los Rabinal, que podemos triangular con otros textos. Aquí nos va quedando poquitos minutos. Si se corta
entramos en el enlace siguiente que aparece en la plataforma. Nos está mostrando la expansión de los quiché que también encontramos en otros libros, que podemos comparar con este para detectar qué datos históricos son más precisos, como es por ejemplo el libro de los libros de Chilam Balam. En el libro de los libros de Chilam Balam se cuenta también la migración de los quiché. Entonces puedo compararlo con esto, la expansión de los quiché por Guatemala, y cómo encuentran la resistencia de otros pueblos. Después es muy interesante las características que tienen los parlamentos, es decir, la intervención de cada uno de los personajes. Porque hay una concepción de lo que es la palabra, de cómo debe darse la oratoria, un lenguaje florido, un valor que se le da a la palabra, y luego hay una discusión acerca de si aquí aparecen elementos religiosos o no, o míticos. Si ustedes van a la Amadís de Gaula, van a encontrarse con, o van a las novelas de caballería en general, van a encontrarse con los hechiceros, las hadas, los magos, los gigantes, que posiblemente forman parte de una mítica precristiana, y si van a la Ilíada, se van a encontrar con los dioses, y que los dioses descienden y se mezclan con los hombres. Entonces algunos dicen, este texto debe haber sido censurado porque le deben haber quitado el marco mítico religioso maya que tendría que tener. Bueno, pero no necesariamente un marco mítico religioso tiene que ser en este texto como sería en la Ilíada, o como sería en un marco mítico heroico en el Amadís de Gaula, y cortesano y caballeresco como en el Amadís de Gaula. No tiene por qué parecerse. Aquí hay otra concepción de lo religioso. Hay también una concepción de lo que tiene que ser un guerrero, que no tiene por qué parecerse a otros textos, y que surge entonces de los primeros parlamentos. El mundo maya es un mundo que está animado, es un mundo donde las cosas tiene vida el cielo, tiene vida la tierra, tienen vida los valles, tienen vida las montañas, y ahí está lo sagrado en conexión con la palabra humana. Es decir, las obras fundamentales de nuestra cultura, esta es una obra fundamental que se representa en Guatemala, declarada Patrimonio Intangible de la Humanidad y obra maestra de la tradición oral e intangible de la humanidad. Por lo tanto, es una obra que pertenece a nuestra cultura en cuanto a civilización de civilizaciones. Es uno de los monumentos de nuestra cultura en cuanto a civilización de civilizaciones. No tiene por qué parecerse a otras, tiene su originalidad. Y vamos a ver entonces los parlamentos. Un poquito los leemos para tener una primera impresión, aunque ustedes seguramente lo leyeron, y a continuación, en la otra hora, yo les voy a dar la palabra, pero de la lectura van surgiendo datos. Lo primero a tener en cuenta entonces es que vamos a asistir a un momento en el cual la historia de la que forman estos personajes ya comenzó. Es decir, en esta obra de teatro no se cuenta desde el principio una historia, sino que nosotros como audiencia, nosotros como lectores, nosotros como espectadores, vamos a asistir a una acción que ya empezó. Pero nos vamos a enterar de qué ocurrió antes por lo que cuentan ellos. Es como que de pronto estamos en presencia de una conversación de dos personas, y esas dos personas están hablando entre sí, y de lo que dicen ellas, yo me voy enterando de lo que pasó antes. Entonces, la acción ya está empezada. Nosotros nos incorporamos a una acción que ya está empezada, y a partir de lo que dicen los personajes, vamos entendiendo qué ocurrió antes. Y nos vamos documentando, nos vamos informando de lugares, de acontecimientos, lo cual nos permite reconstruir una historia. Es una fuente histórica, el Rabin Alechi. Pero si no lo fuera,
podríamos ver la historia previa de estos personajes a través de ese parlamento, de esos parlamentos. Unos parlamentos en los cuales se desafían entre sí Rabinal Achí y Quiché Achí. Pero comienza la acción, el jefe de los Quiché, que es el que pretende invadir, que es Quiché Achí. También surge de la conversación que los Rabinalev formaban una confederación maya junto con los Quiché, y que los Rabinalev se separaron de la confederación Quiché por los abusos de los Quiché. Entonces toda esta situación, todo este cuadro prehispánico es el que después predispone a esa alianza con los españoles, que no la van a cumplir los Quiché, pero sí los nahuas van a ser los primeros aliados de los españoles. Después desde México se va a dar la conquista de América Central, y desde México se va a conquistar Guatemala, o sea, la tierra de los bosques, que era la patria de los Quiché y de los Rabinalev. Ellos van a ser los conquistados, pero sí entre ellos tenían conflictos, y ese tipo de conflictos predisponía a alianza con pueblos por fuera de la región. Entonces comienza la acción Quiché Achí, el jefe capitán de los Quiché, el hijo de Jobtoj, Quiché Achí, el hijo de Balán Quiché, el jefe de los Quiché, desafiando a Rabinal Achí, diciéndole: salid o sal pronto, rey perforador. Aquí tenemos, igual que en los personajes de la Ilíada, epítetos por los cuales se los conoce. En el caso de la Ilíada, por ejemplo, Héctor era el domador de caballos, o el matador de hombres, generalmente algún epíteto sangriento suelen tener. En este caso es rey perforador de hombres, rey lancero. Fíjense que en las pinturas mayas aparecen los guerreros con sus lanzas, esas lanzas son usadas para perforar a otros, ¿no? Sal pronto, rey perforador, rey lancero, que desde esta primera vez acabaré venciendo tu orgullo, lo desafía Quiché a Rabinal, acabaré venciendo tu orgullo, tu hazaña, rey Chacachib, acá está mencionada la localidad, rey Samanib, del territorio de Rabinal. Estas son localidades del territorio de Rabinal en Guatemala. Así digo ante el cielo, ante la tierra. Así digo ante el cielo, ante la tierra. O sea, es mi palabra, mi promesa ante el cielo y ante la tierra, que son dimensiones sagradas. Por lo tanto, solamente puedo estar diciendo la verdad, puedo estar prometiendo, puedo estar jurando. Aunque todavía tendría que hablarte mucho más. Y lo interesante que le termina diciendo: el cielo y la tierra sean contigo, guerrero capitán Rabinal Achí. Así que entra desafiando Quiché Vinac. Rabinal Achí le contesta, o sea, el jefe de los Rabinal: ajá, valiente guerrero cahuec de la nación Quiché. Esto es porque dentro de los Quiché había un grupo, que eran los cahuec, que eran los que heredaban los cargos políticos y militares. Valiente guerrero cahuec de la nación Quiché, así has dicho ante el cielo, como diciendo: te tomo la palabra, te tomo la palabra. Así has dicho ante el cielo, ante la tierra, y repite lo que el otro dijo, como diciendo: te escuché muy bien. Así has dicho ante el cielo, ante la tierra: salid pronto, rey perforador, rey lancero, ante mi arma, ante mi escudo, junto a mi masa extranjera. Aquí lo de masa extranjera puede ser porque se lo tomó a otro, que fue derrotado. Extranjero porque es de otro pueblo, porque se lo tomó a otro rey que fue derrotado. Es decir, si pensamos en lo que eran los mayas del periodo posclásico, es una época de frecuentes guerras, y por lo tanto de despojos y destrucciones de otras ciudades donde matan a otros reyes, se apropian de sus armas, ¿no? Entonces,